La palabra me acompaña por favor al libro de Éxodo capítulo 3. Libro de Éxodo capítulo 3. Ahí vamos a estar introduciéndonos en este mensaje de hoy, pidiéndole al Dios del cielo que Dios añada bendición y agregue esta palabra a nuestro corazón. Cuando usted lo tenga, dice amén. Éxodo capítulo 3 dice así, verso 1: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una de las historias, pero de esas tan especiales, que tiene en su contenido y en su historia, tiene una riqueza de enseñanza para aquellos que estamos interesados en conocer a Dios. Aquellos que estamos interesados en que su palabra nos hable y que Dios nos hable a través de ella. En esta historia, en este pasaje, es el arranque del ministerio de Moisés, uno de los líderes más grandes de la Biblia. Era el inicio, era el estar del ministerio de Moisés, y no podía comenzar ese ministerio de otra manera más que de una manera tan sorprendente y sobrenatural. Dios mismo, el ángel de Jehová, se le apareció a Moisés en el monte Horeb, en medio de una zarza ardiendo con fuego. La voz del Señor le habló a Moisés. Y digo, no podía comenzar de otra manera, porque indudablemente, hermano, que el llamado de Moisés era tan grande, tan especial, que necesitaba Moisés una introducción a su trabajo y a su servicio de una manera especial. Diría yo inclusive que para cualquier líder, para cualquier siervo de Dios, para cualquier servidor de Dios, para que logre sostenerse fiel a Dios, necesita un inicio, si no igual ni similar, por lo menos un inicio donde uno esté seguro que Dios lo está llamando. Porque hasta esta altura, Moisés llevaba por lo menos 80 años ya. 40 años, fíjese hermano, 40 años allá en Egipto, y 40 años apacentando las ovejas de Jetro, trabajando para Jetro. Pero él no fue llamado para apacentar ovejas literales. Las ovejas de Jetro no había sido llamado para eso. Dios tenía un plan sumamente especial. Pero en el llamado de Dios a él, en este momento en la zarza, iba a servir para que Moisés tuviera todo lo necesario para servirle a Dios. Por eso era tan
importante este inicio. En esta visión que Moisés tiene, vienen todos los recursos de Dios para que no fallara en su cometido, para que no fallara en su llamado, para que no fallara a qué lo llamó Dios en su vida. Por eso le decía yo, quizás no vayamos a tener nosotros un evento como esto idéntico o similar, pero algo necesitamos en nuestra vida para que hermano, nos dé Dios todo lo necesario para que no fallemos en el camino. Ahora, en esta visión, yo diría que el Señor quería enseñarle por lo menos 4 cosas importantes. 4 cosas que yo creo que usted y yo también necesitamos tener claro para no fallar. Porque le voy a hacer una pregunta. Quizás usted y yo no tengamos el llamado de Moisés, el calibre del llamado del Moisés. Pero si Dios, hermano, si Dios lo ha llamado a su reino, algún llamado tiene usted. ¿Sí o no? Algún llamado tiene. Y lo menos que quisiéramos en este llamado de Dios, lo menos que quisiéramos es fallar. Moisés nunca quiso fallar. Y usted y yo creo que tampoco queremos fallar. Entonces necesitamos que Dios nos auxilie en su llamado para no fallar. Entonces, ¿qué le enseñó Dios a Moisés en esa visión? ¿Qué fue lo que le quiso enseñar? Vaya conmigo a Éxodo capítulo 2, verso 14. En esa visión, indudablemente, Dios mismo se mostró a Moisés. ¿Por qué? Vamos a ver aquí en Éxodo capítulo 2, verso 14. Dice así la escritura. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Le voy a explicar por qué estoy leyendo este texto. Y usted dirá: hermano, ¿y que Dios le habló ahí? No, ahí no le habló Dios. Lo que quiero mostrarle es que Moisés se había preparado en Egipto por 40 años. Y en esa preparación la Biblia da testimonio de que Moisés estando en Egipto, había llegado a ser poderoso en hechos y en palabras. Eso quiere decir que la preparación en Egipto había sido eficaz y eficiente en su preparación. Pero para Dios no servía. Para Dios no era suficiente para meterlo en el trabajo que tenía que hacer. No era suficiente. Y esto nos enseña el primer elemento de este punto. Nos enseña de que no importa cuán bien preparado estemos en las cosas seculares, para Dios no es lo más importante. Para Dios lo más importante es que Él te llame y te diga qué es lo que tienes que hacer. ¿Cuántos me están entendiendo? Note por favor que en ese evento, 40 años antes de la zarza, Moisés creyó que él ya estaba preparado. Moisés creyó que ya estaba listo. Había sido enseñado en Egipto con todos los recursos seculares. Pero él aprendió de la familia de Leví, los sacerdotes, o los que iban a ser sacerdotes. Aprendió que él era de la tribu de Leví. Aprendió que él era del pueblo de Israel y que como que lo habían llamado a ayudar a sus hermanos. Pero cuando quiso ayudar, la primera vez mató a un egipcio. Mire que ayuda usted. Cuando quiso ayudar a sus hermanos, porque un egipcio
estaba maltratando a sus hermanos. Entonces Moisés, entendiendo, pero es que yo fui llamado para ayudar a la gente, así es que lo voy a ir a ayudar, agarró al egipcio, lo mató y lo enterró en la tierra. Esa fue la primera ayuda. En la segunda ayuda, dos israelitas estaban discutiendo, tenían pleito entre ellos, y Moisés, el super Moisés, salió y les dijo: no, espérenme, yo les voy a ayudar, miren por qué están peleando ustedes. Y entonces los israelitas le dijeron: ¿Y a ti quién te puso por juez? Como en otras palabras, ¿y a ti qué? ¿Por qué te estás metiendo en este asunto? ¿O acaso nos vas a matar como hiciste con el egipcio? Y entonces Moisés se sintió descubierto y se tuvo que huir, dice la Biblia. 40 años después de apacentar ovejas, le aparece el Señor y le dice: Moisés, ahora te llamo para que vayas a hacer mi obra. Entonces note por favor, ni el trabajo en Egipto lo había preparado, ni el trabajo con las ovejas lo tenía preparado. Si no te llama a Dios, nunca vas a estar preparado, porque es Dios el que llama y es Dios el que prepara. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué uno falla? ¿Sabe por qué uno falla en hacer la obra de Dios, en servirle a Dios? ¿Sabe por qué falla? Porque no ha tenido este encuentro con Dios. Porque no ha tenido un encuentro con Dios que lo haga entender a qué lo ha llamado Dios en su vida. Hermano, por favor, quizás yo no creo pecar, pero si usted cree que peco diciéndole una y otra vez que usted y yo necesitamos encontrar el propósito de Dios para nuestra vida aquí en la tierra, no se lo digo por gusto, se lo digo porque cuando entendemos eso y Dios nos hace entender a qué nos llamó en la tierra, no estoy hablando de ministerio o de servicio como Moisés, pero ya le dije a usted, si usted fue llamado al reino de Dios, un propósito tiene en ese reino. Si usted fue llamado como hijo de Dios, un propósito tiene en su vida. Si usted fue llamado a ser parte del cuerpo de Jesucristo, una función tiene el cuerpo de Cristo. Y necesitamos entender y saber a qué nos ha llamado Dios. ¿Por qué? Porque cuando lo tenemos claro y Dios nos habló, no vamos a fallar. No vamos a fallar. Necesitamos que Dios sea el que nos muestre cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Por eso la visión de Moisés, lo primero que le enseñó a Moisés era qué es lo que Dios quería de su vida. 80 años habían pasado. 80. 40 en Egipto y 40 cuidando ovejas. Y hasta ese día entendió para qué lo había llamado Dios. Y por supuesto, le dio todos los recursos para no fallar. Éxodo capítulo 3, verso 6. Es en la visión donde Dios le dice con claridad, mire hermano, este pasaje es bien importante para su vida como para mi vida y como para la vida de Moisés. Por eso es tan importante este texto. Mire, dice, y dijo, está hablando Dios con Moisés y dice, y dijo, yo soy el Dios de ¿quién? De tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El yo soy es el que se le presentó a Moisés. Yo soy. Mira hermano, cuando Dios, usted sabe que el nombre de Dios es ese, ¿verdad? Yo soy. Cuando yo soy se presenta a tu vida y te habla, uno nunca vuelve atrás, hermano.
Cuando el yo soy se presenta delante de ti y te habla a tu corazón y te hace entender a qué te llamó Dios, por qué te rescató, hermano. Mira, hermano, yo le he dicho tal vez una y otra vez que la razón por la que Dios nos rescató del mundo no es solo para salvarnos. Ese es uno de los propósitos y quizás el más importante, porque no quiere Dios que nos perdamos en esta tierra ni que suframos la segunda muerte. Pero además de llamarnos para salvarnos, Él tiene una misión aquí en la tierra para tu vida. Una misión en la que te quiere dar los recursos y te quiere proveer todo lo necesario para que no falles. Allá usted o yo, hermano, si después de que Dios nos habla y nos dice qué hacer, allá usted si nosotros no lo queremos hacer, ese ya es problema nuestro. Pero Dios siempre se encarga de exponernos lo que Él quiere de nosotros. Por eso es importante esa visión. Todo cristiano que quiere ser fiel en el servicio a Dios necesita su propia visión. Por supuesto, la visión del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Veamos un poquito más. ¿Qué más le quiso mostrar Dios en esa zarza? Primero le mostró que es Dios el que llama. Dios es el que llama en tu misión. Nadie más te puede llamar. Es Dios el que te tiene que llamar para que seas efectivo en lo que Dios te llama. Número 2. La zarza tenía una característica bien interesante, que por más que ardía con el fuego, no se quemaba. La zarza no se quemaba, no se consumía. Eso nos habla, hermano, de que Dios permanece. Oiga esto, Dios no es pasajero. La zarza es pasajera. La zarza agarra fuego y en cuestión de segundos se quema. Una zarza. Allá en El Salvador dirían el chiribisco. Aleluya. El chiribisco ardería y se quema en cuestión de segundos. Pero Dios quería mostrarle a Moisés que algo temporal, revestido por el poder de Dios, se vuelve firme y se vuelve permanente y se vuelve eterno en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios quería mostrarle que el Dios que Él es no es un Dios pasajero, es un Dios que permanece firme y fiel por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Es interesante eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque eso es importante para nuestra vida, saber que no tenemos otro Dios, tenemos el único Dios verdadero. No es que tenemos, ustedes creen en un Dios, aquellos en otro Dios y nosotros tenemos otro Dios. No tenemos otro Dios, tenemos el único Dios que permanece por la eternidad. Y si no, mire, hermano, mire lo fácil que es entender esta parte. Al revisar las diferentes religiones del mundo, todas las religiones han tenido un líder que sobrepasa a todos. Un líder que los guía, un líder que les habla, un líder que los dirige. Pero todos los líderes han muerto, han perecido y permanecen en sus tumbas. Pero nuestro líder, que se llama Jesucristo, ¿cuántos dicen amén? Nuestro líder, que se llama Jesucristo, murió para quitar de nosotros la muerte eterna, pero al tercer día resucitó, se levantó de entre los muertos, su tumba está vacía y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Él vive y permanece para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese Dios es el que se quería mostrar a Moisés. Un Dios que no se quema, un Dios que permanece,
un Dios que es eterno. Por eso la Biblia dice, acompáñenme por favor, a Hebreos capítulo 13, en el versículo 8 dice, Jesucristo, oiga esto, Hebreos capítulo 13, versículo 8. Ahí está, hermano. Dice así la escritura: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pregunto, ¿de qué líder, de qué religión se puede decir eso? Aleluya. ¿De qué líder? Pues estoy hablando de líder. No estoy hablando de todas las religiones hablan de Dios. Es que Dios aquí, es que Dios allá, es que Dios allá. Sí, pero al que envió Dios fue un líder. Y todas las religiones tienen algún líder. Pero todos los líderes murieron y están en la tumba. El único líder que envió Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, porque es eterno. ¿Sabe cómo no falla el creyente en su fe? Cuando sabe que el Dios que tiene es un Dios eterno, un Dios permanente. Por eso, ¿por qué es tan importante eso? Porque cuando usted y yo tenemos un Dios eterno y permanente, nuestra vida se convierte en una vida eterna y permanente. ¿Por qué es tan importante eso? Mírenlo en la escritura. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 1 versículo 12 tenemos un ejemplo. El ejemplo de que el pueblo de Israel, por más que ha querido ser destruido en todos los tiempos, sigue parado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Después de miles de años. Mire lo que dice la escritura en Éxodo. Usted sabe que lo quisieron destruir. Y dice Éxodo 1:12. Pero cuando más lo oprimían, está hablando del pueblo de Israel. Pero cuando más lo oprimían, tanto más se multiplicaban. Y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. La etapa de Israel en Egipto fue un tiempo duro, un tiempo de cautiverio, un tiempo de esclavitud, un tiempo, hermano, en el que Egipto bien hubiese querido destruir al pueblo de Dios, pero en lugar de destruirlo crecía más. En lugar de destruirlo se multiplicaba más. En lugar de arrasar con el pueblo de Israel, hermano, durante todos los siglos han tratado de destruir al pueblo de Dios, pero en lugar de destruirlos se vuelven más fuertes. En lugar de destruirlos se vuelven más poderosos. En lugar de destruirlos siguen parados, hermano. ¿Por qué? Porque el Dios que tienen es eterno y permanente. Y por lo tanto su pueblo también se vuelve igual. Se vuelve igual el pueblo. Por eso lo importante de creer en ese Dios eterno y permanente. De tal manera que si me acompaña a Hechos, hablando de la iglesia, sigue igual. ¿La han querido matar a la iglesia? Sí. ¿La quisieron destruir allá en Roma? Sí. Por años. Pero la iglesia sigue hacia adelante porque su Dios es eterno y permanente. Mire lo que dice en Hechos capítulo 5, versículo 38 al 39. Había un hombre llamado Gamaliel que como que logró entender que para qué estaban peleando con Dios. Dice Hechos capítulo 5 versos 38 y 39. ¿Lo tiene, hermano? Y dice: y ahora os digo, está hablando Gamaliel, un hombre prominente entre los judíos, y dice: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué dice, hermano? Se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez
hallados luchando contra Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, el que pelea contra el pueblo de Dios, contra Dios pelea, ¿o no? El que pelea contra el pueblo de Dios, contra Dios pelea. ¿Por qué? Porque el Dios eterno y permanente defiende a su pueblo. Defendió al pueblo de Israel por cientos de años, por miles de años, y está parado en el mismo lugar. La iglesia de Jesucristo ha sido que han querido destruirla, han querido dividirla, han querido arrasarla. Pero la iglesia de Jesucristo, después de 2000 años de que Cristo vino a la tierra, sigue caminando. ¿Por qué? Porque Dios la sostiene. Porque Dios el eterno, el permanente, la sostiene. Ahora déjeme decirle esta verdad. Si usted tiene un Dios eterno y permanente, bien dice la Biblia, aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, tampoco te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque si tu Dios es el eterno, te vuelves eterno. No sé si me está entendiendo. Por eso es que no fallan los cristianos. Por eso es que no fallamos en seguir en el blanco. Cuando hemos tenido una revelación de ese tipo como Moisés la tuvo. Dice la Biblia en Hebreos de Moisés que Moisés nunca se detuvo porque se sostuvo como viendo al invisible. Vendrán las pruebas, vendrán las dificultades, pero si tu Dios es el eterno, tú vas a permanecer firme en lo que has creído. Si tu Dios es el que permanece fiel, tú vas a permanecer ahí intacto. No sin pruebas, no sin dificultades, no sin alguna angustia, no sin ninguna tribulación, pero vas a permanecer firme porque tu Dios es firme y es eterno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Tiene usted un Dios eterno? ¿Tiene un Dios que está firme? Toque a su hermano, porque yo a su hermano lo veo así medio raro. Tóquelo y pregúntale, ¿tienes un Dios firme? ¿Tienes un Dios eterno? ¿Tienes un Dios permanente? Por eso era tan importante la visión en el inicio de su vida. No estoy hablando, hermano, pero a mí no me enseñaron nada de eso en mi inicio. No, estoy hablando de 80 años después. Ya en Egipto, en los primeros 40 años, ya Moisés ya sabía que era hijo de Dios, que era parte del pueblo. Después vinieron otros 40 años apacentando ovejas, pero él ya sabía que Dios iba a hacer algo con él, pero no sabía cómo. Quizás usted tiene 5 años de ser cristiano, tiene 3 años, 5, 10, 15, yo no sé cuántos años tiene, pero ya comenzó hace tiempo. Pero lo importante es que usted y yo tengamos una revelación que viene de Dios, una experiencia que venga de Dios, una experiencia que nos haga entender que no somos cualquiera, que somos hijos de Dios, que somos pueblo escogido por el Dios de los cielos, que no fuimos escogidos por ser mejores. Por eso Pablo lo deja bien claro hablando de la iglesia. Dice que lo necio del mundo escogió Dios, hablando de la iglesia. Y allá en Éxodo Moisés dice que lo vil, nos escogió no por ser el mejor pueblo, hablando de Israel, no lo escogió por ser el mejor pueblo, dice la Biblia, por ser el más insignificante. Pero ya escogido. ¿Cuántos son escogidos aquí? ¿Usted es escogido? Levante la mano los que son escogidos por Dios. Ya escogido. Dios tiene un plan que se va revelando a medida que vas caminando en el camino de Dios. Un plan que se va revelando a medida que usted y yo
nos vamos metiendo con el Señor. Sigamos un poquito más para que el tiempo me alcance muy bien. Éxodo capítulo 3, verso 5. ¿Por qué era tan importante la visión? ¿Por qué era tan importante la visión que tuvo Moisés? Porque en esa visión le enseñaron quién es el gran yo soy. Porque en esa visión le enseñaron que Dios es eterno, es permanente. Porque en esa visión le enseñaron que Dios es un Dios de santidad. Éxodo capítulo 3, versículo 5. Ojo con esto es bien importante que los creyentes lo entendamos. Dice, y dijo Dios a Moisés, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, ¿qué dice, hermano? Tierra santa es. Tercera enseñanza de la zarza. Dios quería mostrarle que cuando se camina con Dios, se debe caminar en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Se debe caminar con cuidado. Se debe de caminar como Dios quiere que caminemos y no como nosotros queremos. Le habló Dios y le dijo, Moisés, quita tu sandalia, porque la tierra que estás pisando, la tierra en que estás poniendo tu pie, es una tierra santa. Donde Dios mora es un lugar santo. Donde Dios habita, donde Dios hace su obra, donde Dios camina, es un lugar santo. Y los que son llamados a su reino, son llamados para vivir en santidad. Por eso usted ve que Hebreos lo dice, pero bien claro, hermano, sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, pero ¿y cómo hago? Busquemos a Dios. Tirémonos a buscar a Dios como nunca en nuestra vida. Y que Dios permita, hermano, limpiarnos, quitarnos las cosas que no sirven, eliminar de nuestra vida todavía nuestras carnalidades, nuestras impurezas. ¿Se acuerda que en ese mismo pasaje del capítulo 3 el Señor hizo algo tremendo? Le dio dos señales que iban a servir para mostrar el poder de Dios. Una, la vara que se convertía en serpiente, y la otra, le dijo Dios a Moisés que metiera su mano en el costado, ¿se acuerda? Y que la sacara. ¿Y se volvió cómo? Se volvió con lepra, blanca por la lepra. Luego le dijo, vuelve a meterla, sácala, y la mano estaba sana. Era una manifestación de poder, una señal de poder delante de los egipcios, pero tiene también su enseñanza, porque de alguna manera quería mostrar los dos, hermano, los dos extremos. La vida sin Dios es una vida de pecado, pero la vida con Dios es una vida sana, una vida limpia, una vida sin pecado. Usted recuerda que la lepra en el Antiguo Testamento simboliza el pecado. La lepra siempre ha simbolizado en la Biblia el pecado. Entonces, de alguna manera, al salir la mano con lepra, manifiesta, hermano, cuando uno está sin Dios, está en pecado, está con lepra, está con el pecado que uno tiene y los que le heredaron. Pero con Dios, Dios puede cambiar nuestro pecado y limpiarlo. El único que puede hacer eso es Dios. El único que puede transformar una vida es Dios. Dios quita el pecado para limpiarnos y purificarnos. La visión de la zarza ardiendo era importante porque le iba a mostrar a Moisés que el caminar con Dios es un caminar de santidad. Hermano, si eso no te lo revela Dios, ojo con lo que voy a decir, si eso no te lo revela Dios, mire,
usted y yo vamos a estar batallando con el pecado todos los días de nuestra vida, sin podernos quitar esa terrible enfermedad del pecado. Hermano, es que yo no puedo dejarlo, es que yo no puedo quitarme este pecado. ¿Y qué será, hermano, que yo no puedo? Necesita encontrarse con Dios, porque Él es el único que puede limpiarnos de todo pecado. Él es el único que puede librarnos del pecado. Él es el único que puede hacernos entender a nuestro espíritu que con Él es que se puede vivir limpio. Con Él es que se puede vivir en santidad. Con Él es que se puede vivir purificado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Veamos un poquito más, porque ya lo vi afligido. Aleluya. Hermano, es que yo tengo la voluntad, sí, pero no es suficiente. Pero es que yo quiero dejarlo, pero no es suficiente. Hermano, pero yo de veritita, hoy en 31 de diciembre le voy a volver a prometer que quiero dejarlo. Sí, pero ya lo hizo como 10 años. Aleluya. Ya lleva como 10 años diciéndole a final de año y no se lo puede quitar. ¿Sabe por qué? Porque no es con capacidad humana. No es por voluntad humana, es por obra del Espíritu de Dios en nuestra vida. Es el poder de Dios actuando en nosotros. El poder de Dios santificándonos, el poder de Dios purificándonos, el poder de Dios lavándonos, el poder de Dios quitando, hermano, de nuestros pies la inmundicia del mundo y empezando a caminar en santidad de Dios. Dios es el único que puede hacer eso. Por eso era tan importante para Moisés la visión que le mostraron. Número 4. Éxodo capítulo 4, verso 1. El cuarto elemento o la cuarta enseñanza que Dios quería mostrarle a Moisés a través de la visión es que Dios es un Dios de poder y un Dios de milagros. Deuteronomio capítulo 4, verso 1 al 4 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Mira, hermano, mire lo que estaba haciendo Moisés. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Está claro que una de las recomendaciones que nadie da a las personas que tratan con culebras es agarrarla de la cola. Nunca se agarra una culebra por la cola. Todos los que manejan ese tipo de animales saben que tienen que ir a la cabeza a afirmarle su cabeza para que no pueda morderlo. Usted la agarra de la cola, lo primero que va a hacer es darse vuelta la culebra y morderlo. Pero como esto es lo de Dios, y en las cosas de Dios se hace lo que Dios dice, no lo que usted sabe. Aleluya. En las cosas de Dios no se hace lo que yo digo, se hace lo que Dios dice. Ese es el gran problema de muchos de nosotros que le servimos a Dios. Queremos andar haciendo las cosas como nosotros queremos y no como Dios dice. Por eso la culebra se nos da la vuelta. Aleluya. Fíjense.
Pero entonces viene Dios y le dice a Moisés: Moisés, para ir a hacer lo que tienes que hacer, te voy a mostrar que yo soy un Dios de poder. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, tírala. Después de esa escena de la culebra, le dice: míralo de la mano, mete la mano y todo eso así. Y después dice: y si no me creen todavía, mira. Y le empieza a dar todas las instrucciones que tiene que hacer. Y comienza con: agarra un poquito, me parece, de agua del Nilo y se va a convertir en sangre. Y le da todas las instrucciones. Mira, hermano, si Moisés llevaba ya todas las instrucciones para ir a hacer lo que tenía que hacer, no se las dieron allá, le empezaron a revelar todo lo que tenía que hacer. Pero le mostraron en este cuarto elemento, le mostraron que Dios es un Dios de poder, que Dios obra poder y milagros. Ahora, déjenme hacerle una pregunta. ¿Usted cree que Dios es poderoso? ¿Usted cree que Dios hace milagros? Por supuesto, no es cuando nosotros queramos, es cuando Dios quiere. Se hacen las cosas como Él dice y cuando Él quiere. No cuando nosotros, mire, si fuera cuando nosotros quisiéramos algo así como el microondas, ¿verdad? 5 segundos, Señor. 10 segundos, 15 segundos. Y quisiéramos que todo se hiciera así como el microondas, pero Dios no funciona así. Dios hace como Él quiere y cuando Él quiere. Pero lo que debes de tener bien claro es que Dios es poderoso para hacer los milagros. Que no hay nada imposible para Dios. Porque para el que cree, dice la Biblia, todas las cosas son posibles. ¿Tienes a un Dios poderoso, hermano? Porque si Moisés se hubiera ido a sacar a Israel sin saber que Dios tenía, ay Dios, hermano, ¿cómo le hubiera ido? Mire, en la primera llegada con Faraón lo matan. Si es que, mire, hermano, si Faraón no se tentaba los hígados para matar a nadie. Ahí tenía a la par a cualquiera y decirle: mira, solo debe haber hecho una señal. En las películas se ve, ¿ah? Y ahí aparecía uno de sus soldados, de su ejército, de sus guardaespaldas, y en el momento. Pero cuando Moisés llegó con el respaldo de Dios y con la muestra del poder de Dios. Por eso es que yo me imagino, déjenme imaginarme, yo me imagino que Faraón lo pensó 2 veces en mandar a matar de inmediato a Moisés. Porque en el primer encuentro que tuvieron, Moisés dejó bien sentado de parte de quién iba y con el poder que iba. Porque Faraón le dijo: ¿y Jehová? ¿Y quién es Jehová? Si no lo conozco. Aquel conocía al cocodrilo, al dios cocodrilo, al dios rana, al dios piojo, al dios ¿qué? Al dios mosca. Ese conocía muchos dioses, pero cuando le dijeron: a mí me mandó Dios, el gran yo soy me mandó, él dijo: ¿y quién es ese? Ese no lo conozco. Pues te lo voy a mostrar quién es, le dijo Moisés. Porque pidió prueba Faraón. ¿Y quién es ese Dios? Yo no lo conozco, ni de veras. ¿Hace algo él? Te voy a mostrar qué hace. Y le tiró la vara. Aarón tiró la vara y se hizo culebra. Dijo Faraón, si eso yo también lo hago. Y agarró a 2 de sus hechiceros, 2 de sus brujos, Janes y Jambres, dice por allá en el Nuevo Testamento.
Agarró eso y tiró también las varas y se hicieron culebras también. Las dos contra uno, hermano, ya era en vaca la cosa. Lo que no sabía Faraón es que el poder de Dios es grande, sobre toda hechicería, sobre toda brujería, sobre toda obra del diablo. Dios es poderoso para destruirlas. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. La Biblia dice que las culebras entraron en contienda, entraron en pleito. Y la vara de Moisés se comió las otras, devoró las otras. Y luego la tomó Moisés de nuevo y se hizo vara. Déjeme pensar que Faraón se quedó. Hola, dijo, este no está jugando. Ya a punto estaba de hacerle así a aquel. Déjeme pensar. A punto estaba de decirle a uno de sus guardaespaldas: liquidate ahí a Moisés. Pero cuando vio eso, dijo, aquí la cosa está más seria. Este como que viene con respaldo. Este como que viene con poder. Este como que cree en un Dios. Bueno, mis brujos no lograron hacerle daño a la vara de este. Se quedó calladito. Mire, hermano, cuando usted lleva el respaldo de Dios, lleva el poder de Dios, el diablo lo va a pensar dos veces. El diablo lo va a pensar en dañar. El diablo lo va a pensar. El diablo se va a tener que detener a seguir haciendo cosas porque lleva respaldo, porque usted ha creído en un Dios poderoso. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Lo importante de conocer a qué Dios tienes, que es un Dios poderoso, que un Dios que obra milagros. Por eso allá en Marcos, bien dice la Escritura, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? A los que saben que Dios tienen. No se falla cuando se sabe el Dios que tenemos. No se falla cuando sabes que Dios puede hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? Con razón Moisés no falló. Llegó hasta la orilla. Ahí usted ya sabe la vida de Moisés y cómo llegó hasta ver la tierra prometida, y de ahí entró otro en acción. Pero dice, mire lo que dice Éxodo capítulo 4, versículo 21. Quiero leer este pasaje porque de repente usted dice, pues ya la hicimos. El diablo se va a tener que ir de nosotros cuando ve el poder de Dios. Sí, a veces se va y a veces se le endura el corazón. Oiga lo que estoy diciendo. A veces se va y a veces se le endura el corazón, como para seguir en la batalla. Téngalo muy en cuenta. Dice Éxodo capítulo 4 verso 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. O sea que hay batallas en las que uno se enfrenta al diablo y el diablo sí se va por un momento, pero va a regresar con un corazón endurecido, con un corazón más bravo. Entonces, hermano, no lo cuquemos, no lo molestemos, mejor, no, pues de todos modos va a venir. Mejor si estamos preparados, sabiendo que el Dios que está con nosotros es mayor que con el que está en el mundo. Pero usted y yo debemos de tener bien claro
Que hay tiempos en el que el diablo, hermano, se le resiste, se hacen maravillas, se hace milagros, se hace, el poder de Dios se mueve y se va. Pero hay tiempos en el que regresa y debemos estar preparados para esos regresos. Debemos estar preparados sabiendo que no importa cuántas veces el diablo quiera venir a la batalla, usted y yo parémonos firmes, agarrados de la mano de Dios, como Moisés mismo dijo: vosotros estéis tranquilos, Jehová peleará por vosotros, dice la Biblia. Sí, pero tranquilos no es ponerse a dormir. Tranquilos no es perder el tiempo. Tranquilos no es dejar de orar. Tranquilos no es dejar de leer la escritura. Tranquilos no es ya no venir al culto. Pero ahí lo veo por Facebook, hermano. No, véngase. Aleluya. ¿Verdad? Pero ahí lo veo, ahí está el video. Sí, está bueno. Ese es para que se lo mande a su amigo. Ese es para que se lo mande a algún compañero que no conoce. Pero usted véngase al culto. ¿Por qué? Porque estamos preparándonos para ir al cielo. Y mientras nos vamos al cielo, también nos preparamos para el tiempo de batalla, para el tiempo de guerra, para el tiempo donde el diablo aparece, hermano, en escena, queriendo dañarnos o queriendo destruirnos. Pero si tenemos el respaldo de Dios, va a huir de nosotros, aunque después puede venir endurecido. Pero no temamos, hermano, no le tenga miedo al diablo. Si Dios está con usted, el diablo no va a poder derribarlo. Si Dios está con nosotros, el diablo no va a poder destruirnos. Si Dios está con nosotros, Él pelea por nosotros. Y los planes del enemigo son desbaratados y tirados a tierra. Porque Dios conoce nuestro corazón que estamos buscando. Amén, hermano. Yo termino aquí haciendo un recuento de lo que hemos visto. La visión de Moisés enseñó quién es Dios. La visión de Moisés enseñó que Dios es un Dios permanente y eterno. La visión de Moisés enseñó que Dios es un Dios de santidad. Y la visión de Moisés enseñó que Dios es un Dios de poder y de milagros. ¿Necesitaremos ese tipo de experiencia nosotros para entender quién es Dios? Podría ser que sí. Pero si no la tienes, tienes esto para contarte quién es Dios. Y su espíritu te dará testimonio que lo que está aquí es real. ¿Cuántos dicen amén? Hace un tiempo, hace unos días, termino con esto. Hace unos días alguien me preguntó, y usted, por Facebook me preguntó, ¿y ustedes por qué dicen que ustedes son una iglesia cristiana verdadera? Pues dije, bueno, porque el Señor nos constituyó según la palabra. Y traté de explicarlo. De repente dio un giro y dijo, no, pero es que hay una sola iglesia verdadera. Y ya iba por otro lado. La iglesia universal y esto y lo otro. Dije, bueno, te voy a decir una verdad sencilla. La Biblia dice que si tienes el Espíritu de Cristo, eres de Dios. Y si no tienes el Espíritu de Dios, no eres de nadie más que del diablo. Se oye así un poco pesado, ¿va? Pero como se puso pesado, y le dije, si tienes el Espíritu de Dios, Él es el que te va a dar testimonio si somos iglesia de Dios o no. Yo no te voy a convencer ni te quiero convencer. Si tienes el Espíritu de Dios, que Dios te hable.
se acabó el asunto. Fuchi. Ya no me dijo nada. Si yo no me voy a poner a pelear, pero la Biblia dice claro. La Biblia dice claro. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Dios. Y si quieres conocer la verdad, está aquí. Y el Espíritu te tiene que dar testimonio que lo que está aquí es verdadero. Y si lo creemos, somos de Él. Póngase de pie. ¿Cuántos necesitaremos? ¿Cuántos necesitamos tener claro en nuestra vida el Dios a quien seguimos? El Dios eterno que seguimos, el Dios permanente que seguimos, el Dios de poder, el Dios de santidad. Si usted y yo queremos ser creyentes que no se paran con nada, necesitamos tener claro a quién seguimos. Cierra tus ojos un momento. Aleluya. ¿Habrá alguien esta noche que le quiera decir al Señor: Señor, yo quiero ser de los creyentes que no fallan? Quiero ser de los cristianos que nunca vuelven atrás. Quiero ser de los cristianos que están bien parados en la roca inconmovible. ¿Quieres venirte adelante a decirle al Señor: no volvemos atrás? Como dice la Escritura, nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que vamos hacia adelante. Pero para que nadie te detenga, necesitamos tener claro el Dios a quien seguimos. En el nombre de Jesús, Padre, ministra esta noche nuestro corazón. Ministra nuestra vida y haznos conocerte cada día más. Haznos conocerte cada día más. Si has sentido en medio de la prueba, en medio de la dificultad, has sentido debilidad, has sentido desmayar, agárrate de Dios esta noche. Agárrate del Dios de los cielos y dile: Señor, no me sueltes. No queremos fallar, no queremos volver atrás. Si te has sentido débil en medio de la prueba, agárrate de la mano del Dios Todopoderoso. Agárrate de la mano del Dios eterno. Agárrate de la mano del Dios que hace maravillas y milagros. Oh Jesús, agárrate del que tiene control de todas las cosas. Aleluya, Dios.
Levanta tus manos al cielo. Levanta tu corazón a Dios. Si el enemigo ha venido hacia ti con fuerza, agárrate del Dios Todopoderoso y no te sueltes. No te sueltes.